CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea en este viernes 10 de junio de 2011. Un abrazo a quienes nos ven en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com y también a nuestros televidentes en Canal 25 y 95 en cable de Tigo a las 9 de la noche. Y un saludo para quienes nos sintonizan a través del grupo Nutris Radio, GD Radio a través de Internet. Al cierre de la semana hacemos una evaluación del resultado de la 41ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, desarrollada en nuestro país y especialmente en lo referido a materia de seguridad para los países centroamericanos. De estos y otros temas vamos a conversar en los siguientes minutos. Está con nosotros en nuestros estudios Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Ministro, bienvenido, un gusto. Es un gusto para mí, muy buenos días. Un saludo para los amigos y amigas internautas que nos sintonizan. Perfecto, ministro. Satisfecho entonces del resultado de la actividad y sobre todo de que el país haya sido el anfitrión de esta Asamblea General. Totalmente satisfecho. Fue una jornada muy gratificante para El Salvador, sobre todo porque hubo un reconocimiento de los cancilleres de todas las Américas en el esfuerzo organizativo, logístico y de contenido que El Salvador hizo y que desembocó en la Declaración de San Salvador, que contiene pues los elementos de seguridad ciudadana en las Américas y que además refleja algunas medidas concretas que se han planteado ya para todo el hemisferio. Como sabes, nosotros hemos estado insistiendo que un problema tan grave como el crimen no se puede combatir aisladamente por cada país, que estos criminales no respetan códigos, no respetan fronteras y por lo tanto debemos de unirnos todos los países y es lo que ocurrió en la Asamblea General de la OEA. Ministro, ¿qué elementos concretos nos puede señalar, digamos, para que se deje de pensar que a veces estas declaraciones, estas reuniones están muy cargadas de mucha lírica, pero no de resultados concretos? Por ejemplo, ¿qué nos podría enumerar usted? Bueno, resultados concretos para el país, además de un convenio de cooperación entre Canadá, la OEA y El Salvador para fortalecer la seguridad en el país. Firmamos también un convenio con Luxemburgo por unos más de 30 millones de dólares de cooperación en las áreas de prevención, o sea, los programas sociales que se pueden ejecutar desde ahí. Además de esos asuntos que son más resultados específicos para El Salvador, la Declaración de San Salvador contiene medidas concretas en materia de homologación de legislaciones en el hemisferio, en materia de compartir las mejores prácticas y retomarlas a nivel hemisférico, tanto en los aspectos de prevención, persecución del delito, rehabilitación, reinserción y fortalecimiento institucional, y también se aterriza en coordinaciones específicas de instancias, como la reunión que se tuvo aquí de Ameripol también en estos mismos días, que es una coordinación de todas las policías de las Américas para el combate del crimen organizado. De manera pues que ahí hay resultados concretos, además del respaldo que la Asamblea General de OEA dio a la Cumbre Internacional de Apoyo a la Seguridad para Centroamérica, que como sabe ya tenemos un plan que está en ejecución, los países mismos están aportando sus propios recursos, pero en esta cumbre el 22 y 23 vamos a ver con qué pueden contribuir los países amigos. Esa es la cumbre 22-23, perdón, en Guatemala. En Guatemala. Sí, ya sea cooperación financiera, cooperación técnica, cooperación tecnológica. Hay mucho entusiasmo en los países, Estados Unidos, Canadá, varios países de Europa, varios países de Asia, también países de Sudamérica que están muy entusiasmados en aportar concretamente a un plan que ya tiene acciones, tiene fechas y tiene mecanismos de implementación. ¿Resultados en cuánto tiempo se puede estar viendo? Es decir, resultados tangibles. Claro, aquí en Centroamérica el plan ya se está ejecutando. Hay patrullajes conjuntos entre las policías y las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el Triángulo Norte. Hay patrullajes conjuntos entre Costa Rica y Panamá. Hay acuerdos conjuntos en el CEA4, incluyendo a Nicaragua. Y eso ha posibilitado la captura de prófugos de la justicia de algunos de los países que ha estado intentando huir hacia otro país y que ahí pues se ha topado
con que ya hay una difusión sobre ese caso y el país hacia donde han intentado ir les ha capturado. Ese es un aspecto clave en la coordinación. Lo otro que tiene una repercusión clara en esto de las capturas es el hecho de compartir información de inteligencia que cada uno de los países tiene. Fíjate que esto es bien delicado porque tú cuando vas a compartir información de inteligencia tienes que saber exactamente con quién la estás compartiendo. Claro. No vaya a ser que en uno de los países tengas infiltrado a alguien del crimen, ¿no? Y por eso se decidió que el organismo donde se comparte información de inteligencia es un organismo de alto nivel donde los mismos presidentes han designado personalmente a quién va a estar en ese mecanismo de intercambio de inteligencia. O sea, se va a manejar con mucha confidencialidad y muy compartimentado. Exactamente, para garantizar que no se filtre ninguna información y que no se les esté, digamos, previniendo o adiestrando a los criminales que estamos buscando su madeja, su hilo conductor para capturarlo. Debo hacer la primera pausa comercial. ¿Usted cree que tras lo que se ha derivado de esta Asamblea General hay entonces posibilidades de que los estados o los gobiernos puedan ir un paso adelante del crimen organizado? Vamos a la pausa. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, está con nosotros en nuestros estudios. Le preguntaba, ministro, entonces, si estas medidas pueden llevar a que definitivamente los estados, con todos esos instrumentos legales, con todas las condiciones de cooperación, de financiamiento, puedan estar un paso adelante del crimen organizado, un paso adelante del narcotráfico, porque un poco lo que se ha cuestionado es eso, que debido a la burocracia que tienen los estados para responder, y claro, el crimen organizado o el narcotráfico no necesita de hacer asambleas generales ni ese tipo de cosas, pues o sea, actúan y simplemente hay una orden y ya. Entonces, ¿es posible ir adelante de esto? Bueno, es un enemigo muy poderoso, pero nosotros creemos que si hacemos estas coordinaciones de manera preventiva, podemos lograr anticiparnos a los hechos. Es el caso de El Salvador. Se dice que en otros países de la región hay presencia de los cárteles de manera persistente, incluso con algún control geográfico. Entonces El Salvador no puede estar esperando hasta que se anuncie que hay esos cárteles con control geográfico en nuestro país para tomar medidas. Por eso las estamos tomando desde ya. Hemos depurado la policía, estamos haciendo investigaciones en las Fuerzas Armadas también, de manera de que preventivamente nosotros estemos blindados para no permitir la penetración del crimen organizado. Entonces la Asamblea General de la OEA también es un llamado de atención a todos los países a decir, bueno, miren, no basta con una declaración, tenemos que realizar acciones en las 5 áreas. Aquí están estos programas de prevención que han sido exitosos en estos países, veamos cómo conseguimos los recursos para implementarlos. Aquí están estos programas de persecución del delito que han sido exitosos en otros países, veamos cómo se implementan a nivel hemisférico y así sucesivamente, ¿no? Insistiendo en que el problema de la seguridad es un problema que debe tener un enfoque multidimensional o un enfoque integral, que no se puede mejorar la circunstancia de la inseguridad solo en la persecución del delito.
porque podemos capturar a los delincuentes que están delinquiendo en este momento, pero si no hacemos algo para evitar que ellos tengan un caldo de cultivo en jóvenes que se ven frustrados, desintegradas sus familias y que están siendo seducidos a cada rato por el crimen organizado, pues solo será un control temporal, mientras que si hacemos el enfoque integral, tenemos el chance de tener un enfoque estratégico y un alivio estratégico del problema de la delincuencia. Pero el énfasis, ¿dónde debe estar? ¿En qué se puede enfatizar más? ¿En la prevención a estas alturas del problema que tiene Guatemala, que tiene El Salvador, que tiene Honduras incluso, los países del Triángulo Norte? ¿Cómo se enfatizar más en la prevención o es en la reacción y las medidas de represión? Para nosotros el reto es de llevar de manera integral los diferentes componentes y de manera paralela. Es decir, al tiempo que damos golpes duros al crimen con la persecución del crimen, a ese mismo tiempo tenemos que darle golpes duros brindando oportunidades a los jóvenes. Por eso es que esta iniciativa que el presidente Funes plantea el 1 de junio de sacar a unos 5,000 jóvenes del alto riesgo en que están frente a las posibilidades de chantaje, de reclutamiento o de seducción del crimen organizado, sacarlos, entrenarlos en técnicas de protección civil, cambiarles la vida y sacarlos ya a la sociedad como entes activos de su propio desarrollo. Entonces, si no hacemos eso con estos jóvenes, aunque hagamos una campaña muy fuerte para controlar a los que ya están delinquiendo, difícilmente vamos a prevenir que estos jóvenes entren al delito. Por eso es que se debe hacer paralelamente e integral los diferentes componentes. Y eso pues es una diferencia con otros enfoques que hemos visto en otras latitudes que, por ejemplo, ponen más énfasis en la parte de la persecución del delito. Ahora, ¿no hay una sensación de derrota dentro de los estados, sobre todo en los gobiernos en Centroamérica, los que están siendo más afectados por esta ola de criminalidad? No, nosotros lo que hemos visto es una actitud de lucha, una actitud de pelea, incluso en los mandatarios de los países que están más afectados. Hemos tenido la oportunidad de intercambiar con ellos, también con sus cancilleres, con sus ministros de defensa, y lo que vemos es una actitud de continuar en la lucha para combatir el crimen en esas latitudes. ¿Cómo ve, por ejemplo, el caso de Guatemala, que incluso algunos se atreven a decir de que es un estado fallido? Bueno, yo siento que el presidente Álvaro Colón y su equipo de trabajo están haciendo grandes esfuerzos por controlar el crimen. Han montado sendos operativos en la zona norte de Guatemala, han recuperado territorio. Recordemos que el caso de Guatemala no es un país de las dimensiones de El Salvador. En este caso, sí, claro, el hecho de ser pequeño se convierte en ventaja para nosotros porque tenemos una mayor facilidad de control territorial. Pero en grandes extensiones, con un ejército que fue reducido a su mínima expresión en Guatemala después de los acuerdos de paz, que obviamente pues se necesitaba hacer un giro del tamaño y de la función del ejército, que bien sabemos cómo se venía desarrollando antes de los acuerdos de paz en Guatemala, pero también es cierto pues que al tener una reducción a su mínima expresión quedaron muchas zonas en tierra de nadie, ¿no? Que no había control, no había ejercicio de soberanía, y eso permitió que se instalaran estos grupos criminales. Pero de todas maneras creo que ya una explicación más profunda sobre el fenómeno de Guatemala pues le corresponderá a las autoridades guatemaltecas. Bueno, pero en el caso salvadoreño es evidente que también estas estructuras criminales o el narcotráfico tiene capacidad de adaptación, ¿no? O sea, ya en Guatemala pueden tener una extensión territorial 3-4 veces más que El Salvador, y eso les permite esos vacíos que usted menciona de control territorial, y aquí no, pero aquí pues hay una gran capacidad también del crimen organizado de adaptarse a condiciones distintas. Sí, los criminales tienen una capacidad de mutación, ¿verdad? Por eso es que nosotros debemos estar preparados también a nuevas técnicas, a mayor inteligencia y a técnicas que son prácticamente infalibles, porque yo siempre he sostenido algo, ¿no? Generalmente, tras cada operación criminal hay un movimiento de dinero. Entonces, si uno pone atención a la trazabilidad del dinero, si pone atención en esos flujos de dinero, fácilmente, bueno, no tan fácilmente, pero de manera menos complicada, puede ir hilando, puede ir tomando la madeja, sí, claro, que conduce hasta el criminal, porque los grandes capos no tocan la droga, los grandes capos, sí, claro, solo reciben el dinero.
Y entonces es en esas nuevas técnicas que debemos especializar a nuestras policías, a nuestros fiscales, etc. Perfecto, vamos a otra pausa comercial, volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Canciller, la semana pasada estuvo con nosotros en nuestros estudios también el ministro de la Defensa, David Munguía Payés. Bueno, para ser más preciso, estuvo esta semana. Y justamente lo que conversábamos era en torno a todo este dispositivo, este plan que se va a implementar alrededor de los 5,000 jóvenes que pretenden ser sacados de esas zonas de riesgo para poder darles una mejor opción de vida. La pregunta puntual, en el marco de esta Asamblea General, ya que fue el tema central seguridad, quisiera saber si usted abordó ese punto en específico, particularmente en lo que tiene que ver con algunas nuevas prácticas que se conozcan de cómo sacar a estos jóvenes de las zonas de riesgo, pero también el tema financiero, porque el ministro de Defensa hablaba de un aproximado de 55 millones de dólares, 55 millones de dólares para un año en este plan. Sí, yo lo presenté como parte de una de mis intervenciones en la Asamblea General, planteando que debemos ser creativos, que debemos de buscar nuevas prácticas y que el gobierno del presidente Funes había tomado pues esta decisión de sacar a unos 5,000 jóvenes en situación de riesgo. Yo creo de que cualquier aportación financiera que se haga en esa dirección, nosotros debemos de verlo como una inversión, porque en la cual ganamos doble o triple, porque en primer lugar estos jóvenes no van a estar siendo presa de la delincuencia, no van a estar realizando asaltos, no van a estar realizando extorsiones, no van a herir a nadie, y que eso conlleva otros costos en el sistema hospitalario. Sí, claro. Pero además de eso van a aportar tareas que le costarían recursos al Estado si se propusiera la meta de tener un sistema de protección civil totalmente completo. Entonces a mí me parece, yo no soy muy amigo de hablar de las cifras, pero me parece que cualquier aportación financiera en ese campo estaría más que factible y que retribuida con lo que se va a producir como resultado. Entonces a mí me parece que es una medida totalmente acertada y que va a ayudar mucho, no solo a estos muchachos, sino a las familias de estos muchachos, porque recuerda que ellos van a recibir un estipendio, van a recibir una aportación por el tiempo que estén, y esa aportación pues de alguna manera va a dinamizar la economía de sus familias, que dicho sea de paso, la mayoría son de escasos recursos. Pero bueno, el gran desafío también, y se lo consultaba el ministro de Defensa en su momento, es cómo plantearles una opción de vida después de los 6 meses. Es decir, porque estos jóvenes van a regresar a sus entornos acosados por las pandillas, amenazados. Entonces, ¿cómo darles una opción distinta en la que puedan ellos tener un trabajo después de eso o ya sus ingresos formales? Exactamente, o sea, ahí es donde vamos al enfoque integral, porque hay otra parte del sistema que se dedica a rehabilitación, a reinserción, y tenemos, por ejemplo, un proceso todavía incipiente, pero que está avanzando, de acuerdos con empresas de maquila, con empresas de call center, con empresas de este tipo, en los cuales estas empresas podrían emplear a personas o rehabilitadas, que fueron en un momento determinado pandilleros y que han sido rehabilitados, o personas que de manera preventiva se metieron a este servicio militar. Entonces, obviamente,
No quiero decir que esté todo resuelto como un relojito que automáticamente que salgan ya tendrían un trabajo, pero sí quiero decir que estamos haciendo mucho esfuerzo en ese mecanismo para ofrecerle alternativas a los jóvenes. ¿Y qué nivel de receptividad tuvo su planteamiento entonces en el marco de la Asamblea General? Es decir, porque no sé si es un programa inédito o ustedes están tomando ciertos parámetros para poder impulsarlo en el país. El enfoque que nosotros estamos planteando es inédito, o sea, es decir, sacar a los jóvenes de situación de riesgo y ponerlos en función de una tarea clave para el país como es la protección civil, siendo un país tan vulnerable, es un enfoque inédito y tuvo bastante aceptación en varias delegaciones. Esto va a llevar algún tiempo, pero hay un beneficio directo para los países de la región. O sea, si a El Salvador le puede ir bien en el tema de seguridad, ¿usted cree entonces que los demás países también? Sí, ya hay otros países que han copiado algunas, o han tomado como referencia, sería el término correcto, algunas experiencias piloto que se han desarrollado aquí en El Salvador. Por ejemplo, algunos países pidieron mucha información sobre la ley de proscripción de pandillas. Otros países han pedido información sobre el tema del programa PATI, que es el programa de apoyo temporal al ingreso, que todos son programas que le dan opciones a la juventud, porque el problema que tenemos es que si no le damos las opciones a la juventud por un lado y por otro lado están los criminales chantajeándolos o seduciéndoles, siempre hay el riesgo que algunos de ellos caigan en desgracia, como decimos, y se pasen del lado de los criminales. El desarrollo de la cumbre de canciller no se vio afectada por la decisión que hubo un poco anticipada ya de incluir a Honduras dentro de la Organización de Estados Americanos, de incluirlos. No, porque como tenía que ser, la decisión debía ser tomada en una Asamblea General extraordinaria que se desarrolló el 1 de junio en Washington, con participación de todos los países. Ahí se tomó la decisión por mayoría, hubo solo un voto que no se sumó a la mayoría, que fue Ecuador, pero ya cuando asistimos todos aquí, ya Honduras estaba reincorporado y únicamente tuvimos la deferencia pues de invitar y recibir al presidente Lobo a un almuerzo con los cancilleres, en el cual el presidente Lobo aprovechó para agradecer a todos los cancilleres y todo el esfuerzo que se hizo para la reincorporación de Honduras. De acuerdo, vamos a hacer otra pequeña pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. A propósito de que ya tocábamos un poco el tema de la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos, canciller, ¿cuál es el mensaje que se puede retomar o se puede considerar de esta decisión? Bueno, pero más que de la decisión, de lo que ocurrió concretamente en Honduras con el golpe de Estado, en donde posterior a eso pues El Salvador tuvo una participación muy activa en términos de cómo reincorporar a Honduras a que volviera a la normalidad. Pero ¿qué es lo que se puede retomar en términos de ejemplo o de lecciones? Bueno, el presidente dejó planteada una idea en el discurso inaugural que ya había planteado en Naciones Unidas el año pasado, y es que debemos de
buscar el consenso para reformar la Carta Democrática de la OEA, que nos permita establecer un sistema de alertas tempranas, que nos señale si debemos intervenir como OEA y cómo debemos intervenir en una situación de amenaza al orden democrático y constitucional de un país. Y como segunda parte, el presidente planteaba que debemos también registrar en la Carta Democrática un mecanismo de sanciones homogéneo, ¿no? Porque lo que pasó con el golpe de Estado en Honduras es que fue una condena unánime al golpe, pero no fuimos unánimes en las acciones de sanción por la interrupción del orden constitucional. Entonces el presidente dice que si logramos dejar establecidas esas dos cosas en la Carta Democrática, pues podríamos estar preparados para enfrentar cualquier amenaza al orden constitucional y democrático en cualquier país de la región. Pero ¿usted cree que tanto la sociedad hondureña, tanto el estamento político de ese país, el sector económico y América Latina en general entendieron la lección? O sea, que hay una acción o una respuesta ejemplificante ante este tipo de hechos. Bueno, yo pienso que quienes mejor entendieron esta situación fue justamente el nuevo gobierno de Honduras y creo que el sector empresarial, porque dijeran lo que dijeran, mientras Honduras no normalizara sus relaciones con el mundo, siempre Honduras seguía teniendo dificultades para los intercambios económicos, para los intercambios comerciales, para las relaciones diplomáticas, etcétera. De manera pues que es hasta hoy que se restablecen las relaciones plenas que Honduras vuelve a una situación más estable en el concierto de las naciones. Entonces lo que sí queda claro es que cualquier país, o más bien cualquier gobierno que se tome el riesgo de interrumpir el orden democrático y constitucional, va a entrar a una situación de aislamiento a nivel internacional y también de dificultades para hacer negocios, para hacer relaciones en general con los demás países del mundo. Ahora, sin embargo, en Honduras hay muchos sectores que todavía cuestionan incluso el papel que ha tenido la Organización de Estados Americanos, porque hay algunos que aspiraban a ver la restitución, en aquel momento de restituir en el cargo a Manuel Zelaya, y no precisamente a dar reconocimiento a un gobierno y bueno, y que lo otro quedara prácticamente casi en el olvido. Pues no ha quedado, pienso yo, en el olvido. El presidente Zelaya ha regresado a Honduras, está, entiendo, al frente de un movimiento político. Hay una comisión de la verdad que está preparando un informe final que la preside el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein. Entonces sí, hay cosas que se les está dando seguimiento. Y a los que siempre han dicho que no se debía permitir el ingreso a Honduras por los desafíos que tiene en materia de derechos humanos, etcétera, yo les insisto que nosotros siempre dijimos que es más fácil que un Estado se sienta obligado a cumplir las diferentes recomendaciones o resoluciones estando dentro de los organismos que estando fuera de los organismos. Es más, incluso si están fuera de los organismos no hay mecanismos legales para obligar a los estados a cumplir. Así que también aquellos que hacen la diferencia entre la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues siento que hay un error, porque estos son órganos auxiliares de la OEA y son órganos que han estado operando. Por ejemplo, la Comisión ya fue en una misión a Honduras, ya hizo un reporte y sí señala que hay desafíos en los derechos humanos y ha hecho una serie de recomendaciones al gobierno de Honduras que nosotros esperamos sean retomadas. Ahora, volviendo a la Carta Democrática, pero entonces hay que hacerle un replanteamiento, hay que reformular la Carta Democrática. Sí, este año se cumplen 10 años y va a haber un evento en Chile en el segundo semestre en el cual sería el momento ideal para comenzar una discusión sobre las reformas que por lo menos nosotros como país hemos planteado a la Carta. ¿En este momento se puede calificar como un desfase en la Carta? Pues yo diría que la Carta Democrática, igual que las legislaciones internas en cada uno de los países, siempre tienen que ir evolucionando de acuerdo a los tiempos, ¿no? Y eso no significa que hayan desfases, que hayan lagunas, sino que lo más importante es la capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias, ¿no? Y la capacidad de prevenir y enfrentar cualquier amenaza. Y eso es lo que se estaría haciendo al adecuar la Carta Democrática al nuevo momento que estamos viviendo.
Canciller, en el marco de esta Asamblea General ocurrió un hecho en nuestro país que tengo la impresión que es un hecho inédito también, y es la controversia, la polémica fuerte que se ha dado entre los poderes ejecutivo, judicial y legislativo de nuestro país, y que tiene que ver con ese decreto aprobado en la Asamblea Legislativa, ratificado, sancionado por el Presidente de la República, en el que se cambiaba la forma de votación al interior de la Sala de lo Constitucional, exigiendo unanimidad en las votaciones. Debo entender que en algunas reuniones bilaterales que tuvo el secretario general de la OEA con algunos funcionarios, incluyendo por ejemplo al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, hubo un planteamiento, una especie de queja sobre esa situación que estaba viviendo. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Ese punto se abordó o simplemente quedó fuera? ¿O a qué niveles se trató eso? No, ese punto no fue abordado en ningún espacio de la Asamblea General de la OEA, porque como recordarás, el secretario general de la OEA recibe mandato de los Estados miembros, y hasta este momento pues obviamente no hay ningún mandato de los Estados miembros sobre un punto particular de un país en particular. Yo creo que lo que los Estados miembros y la Secretaría General debe hacer es, en base a esa idea de alertas tempranas, estar pendientes de lo que ocurre en cada uno de los países, pero no tiene potestad la Secretaría General de la OEA de estar de alguna manera participando en los asuntos internos de un país, sobre todo cuando ningún otro país ha solicitado que se vigile o que se proceda en la situación de un país determinado miembro del sistema. O sea que una respuesta de la OEA no necesariamente tiene que venir obligadamente por una petición de un Estado miembro. Exactamente. No es porque un organismo de la sociedad civil de un país llegue y presente peticiones. Eso lo manifestó claramente el secretario general en su momento cuando le preguntaron al respecto de estos temas. Perfecto, vamos a hacer otra pausa. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Canciller, quisiera preguntarle, siempre en la línea de lo que venimos conversando sobre este tema, algunos dicen un golpe de estado técnico, otros llaman que es una crisis de institucionalidad. Quisiera conocer su visión como ministro de Relaciones Exteriores por el impacto que puede tener, si es que lo tiene de acuerdo a su punto de vista, de cómo se ofrece el país ante el mundo, de las implicaciones que puede tener incluso, de cómo ustedes tienen que promover en algún momento determinado la generación el atractivo para el inversionista extranjero. Bueno, esto es un asunto de política interna, de relación entre los tres órganos de Estado, y creo que al frente de los tres órganos de Estado, cada uno de los máximos representantes de cada órgano tiene sus atribuciones constitucionales, por lo tanto pues no me compete a mí como ministro de Relaciones Exteriores pronunciarme sobre esta situación, que es un asunto entre los tres órganos de Estado. Pero ¿no cree usted si eso genera algún problema en el sentido de cómo se ve el país desde fuera? Es decir, porque tenemos un país que, por ejemplo, ya se conoce con el alto índice de violencia, de homicidios que tenemos en América Latina, en el mundo en general. Y ahora aparecer una situación como esta que tiene que ver con inestabilidad, confrontaciones internas. Bueno, yo creo que sería entrar en el terreno de las especulaciones, decir que si va a tener un impacto A o B, un asunto de
de relación entre órganos de Estado. Preferiría esperar hasta este momento. No he recibido ninguna petición de información de ningún otro Estado ni de ningún otro organismo internacional. Entonces creo yo que también las cosas se deben ver en su justa dimensión. El debate entre los diferentes órganos de Estado aquí en cualquier parte del mundo es sano. Creo yo que se debe de incrementar y se debe de buscar los diálogos necesarios, como se ha promovido. Incluso este gobierno ha promovido mucho el diálogo también entre trabajadores, empresarios, etcétera. Entonces me parece que esa sería una vía interesante y que no podría especular yo sobre algún impacto. En realidad me corresponde mantener el pulso internacional de que quisieran saber los demás estados, los organismos internacionales, y como decía, pues hasta este momento no he recibido ninguna solicitud al respecto. Bueno, perfecto, canciller. Hablemos de otro tema que tiene que ver con la situación migratoria, el seguimiento que se está dando a los compatriotas en esa ruta que de forma indocumentada hacen hacia Estados Unidos. Debo entender de que ya han habilitado en este momento un call center, ¿no? Tal vez si nos puede explicar un poco de eso para que los cibernautas entiendan de qué tipo de medidas se están tomando. Hemos, en el marco del esquema de protección de los derechos de nuestros compatriotas, tomado varias medidas. Una ha sido la ampliación de nuestra red consular, sobre todo en los países en tránsito. En el último año hemos abierto 4 agencias consulares nuevas en México. Hemos también pasado de un enfoque de consulados que únicamente tramitaban documentos a un enfoque de protección de derechos. Hemos instituido el Centro de Investigaciones sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes. Presentamos un informe este año sobre la situación de nuestros compatriotas en tránsito en México, donde quedaron claramente registradas y documentadas unas 250 violaciones a los derechos humanos. Hemos atendido más de 21,000 compatriotas en situación de vulnerabilidad en varias partes del mundo, en comparación con datos de unos 12 a 14,000 que se atendían en periodos anteriores. Y en ese contexto, pues hemos abierto 2 call centers, dos centros de llamadas, uno para los compatriotas que están en México y otro para los compatriotas que están en México, en Canadá y en los Estados Unidos. En el caso de Canadá y los Estados Unidos, el teléfono, que es una línea gratuita, obviamente, es el 1-888-3011-130. 1-888-3011-130. Y en el caso de México es 1-800-7476-117. Estos números, nuestra gente está basada aquí en la Cancillería, pero la característica es que han sido reclutados y entrenados por personal de la Cancillería. Eso hace que estén preparados para atender cualquier problema. No solo es que se les puede preguntar, mire, qué documentos necesito para un pasaporte en el exterior, sino qué puedo hacer ante esta amenaza, qué puedo hacer ante esta violación de los derechos humanos. Y aún si el funcionario que está atendiendo la llamada no sintiera la capacidad de profundizar en alguna solicitud, este funcionario puede transferir la llamada a un funcionario o funcionaria que es experto en el área de la cual se esté solicitando información. Bien, seguimos sobre el tema, pero vamos a una pequeña pausa. Regresamos. Con el Seguro Salud de AXA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. AXA Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Canciller, explícanos entonces, en estos call centers se va a poder facilitar se va a tramitar cualquier tipo de denuncia. Exactamente, no solo se puede tramitar una denuncia, sino pedir información de cómo hacer en una situación determinada, si se les puede comunicar con algún familiar, etcétera, de manera que este personal que les estará atendiendo pues está entrenado para orientarles en cualquiera de estas situaciones. Yo te podría decir que ya aún en estos primeros días ya tenemos un promedio de 400 llamadas diarias que nos están permitiendo pues que varias dudas, varias inquietudes o varias problemáticas que la gente tiene vayan siendo evacuadas a través de estos centros de llamadas. ¿Habitualmente tienen idea de cuál es el tipo de consulta que hacen los compatriotas? Es decir, ¿tiene que ver más con trámites de cómo sacar un pasaporte o hay un alto nivel de denuncias? Por ejemplo, ya hoy que se confirma, por ejemplo, de que hay extorsionismo, están extorsionando a los familiares en la ruta. Bueno, no tengo la estadística a mano, pero tengo la impresión que se está migrando de llamadas para pedir información sobre trámites a un universo un poco más amplio, donde hay llamadas también para pedir que se les contacte con familiares aquí en El Salvador, para pedir información a dónde acudir en un territorio en tránsito porque se han quedado o sin documentos o sin dinero, etcétera. Ese es usualmente el tipo de llamadas que estamos teniendo, pero voy a pedir las estadísticas y en una próxima las comparto con mucho gusto. Perfecto. Debo entender que el presidente Mauricio Funes va para México en estos días, ¿no? Sí, tenemos visita oficial el 20 y 21 de junio. Es una visita que habíamos venido postergando porque no encontrábamos la coincidencia de fechas en la agenda de los presidentes. Ahora felizmente la hemos encontrado. Y además no solo habrá visita al presidente Calderón, sino también a los otros órganos de Estado en México. Será una visita de Estado, por lo tanto. Y luego queremos hacer algo de un encuentro con la comunidad empresarial también en México. ¿El tema central de esta visita es justamente el tema migratorio o no? Son las relaciones bilaterales en general. Nosotros tenemos un abanico de relaciones con México que según el reporte que me pasaba Política Exterior hay alrededor de 15 temas que deberán ser abordados desde los temas de cooperación cultural, económica, protección de migrantes, seguridad, tráfico de personas, narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces es una agenda bastante completa la que vamos a desarrollar con México. Lo más sensible, desde luego, tiene que ver con el tema del respeto de derechos humanos para los compatriotas en su ruta hacia Estados Unidos. Bueno, ese tema no faltará. Es un tema sensible, pero como es un tema sobre el cual hemos venido trabajando ya largamente, no prevemos mayores altibajos en ese tema. Ya tenemos un sistema de protección. México también aprobó una ley hace poco que despenaliza la migración indocumentada. Y por lo tanto creemos nosotros que será un tema en el cual se podrá avanzar fluidamente igual que en los otros aspectos, sin perder de vista que el gobierno de El Salvador siempre ha tenido una posición firme de defensa de los derechos de nuestros compatriotas. Eso es diferente a tener una posición retórica que lleve a un enfrentamiento en los medios de comunicación con un gobierno amigo. Nosotros no trabajamos así, nosotros trabajamos por los mecanismos diplomáticos y les quiero dar la certeza que siempre hemos sido muy firmes en la defensa de nuestros compatriotas. O sea, El Salvador no va a llegar resentido por el 5-0. Ese que espero que sea un tema que quizás mejor lo vamos a suprimir de la agenda bilateral, ¿no? Ese no contará en la agenda. Porque nos puede traer un sabor de boca amargo. Ahora, díganos, escuché recientemente al viceministro Juan José García hablar del tema de las visas de El Salvador con México. Debo entender que se están aplicando algunos requisitos de visa para los salvadoreños que quieren viajar a México, que son mucho más duros y
por lo que entendí, no se está respetando un acuerdo que tiene desde hace varios años. Sí, ¿Qué es lo que pasa con ese caso? ¿Por qué se exige tantos requisitos para una visa a un salvadoreño cuando va a la Embajada de México y no ocurre lo mismo de un mexicano cuando desea venir a El Salvador? Bueno, eso es, primero que se trata de un acuerdo bastante viejo de supresión de visas. Segundo, qué países piden visas, de qué forma las piden, etcétera, depende de las políticas de apertura de cada país. Nosotros somos un país que tenemos una política de apertura al mundo y por lo tanto no somos tan restrictivos como podría ser otros países en materia de la extensión de visas, siempre y cuando pues se chequeen los asuntos básicos de la seguridad, ¿no? De manera pues que en eso cada país tiene su propia política y así como nosotros queremos que se respete nuestra política, también respetamos la política de otros países. Ahora, con la nueva ley, realmente una persona que no tenga una visa o que no tenga un documento y que esté en territorio mexicano, pues ya no va a ser perseguida criminalmente, ¿no? Sino que como al despenalizar la migración indocumentada, pues automáticamente eso hace que no haya una persecución explícita o específica a una persona que no tenga un documento en un momento determinado. Pero no se apela al principio de reciprocidad en estos casos. Es decir, que tal cual se le trata a México, debería México tratar a los compatriotas. Sí, hay principios de reciprocidad que se aplican, pero también, como te decía, hay las políticas específicas de cada uno de los estados y que dependen de las leyes de cada uno de los estados y que por lo tanto la aproximación a la reciprocidad se busca también de acuerdo a esos límites que pone la soberanía de cada uno de los estados. Perfecto, vamos a la última pausa comercial y regresamos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. En el marco de la apertura de las relaciones internacionales que el país ha tenido en este periodo presidencial, ministro, ¿hay ya planteamientos sobre de relaciones que se piensan abrir con otros países o cómo se están trabajando con los que se han abierto ya durante esta administración? Bueno, más que nuevas relaciones por el momento, lo que tenemos es un proyecto novedoso que hemos discutido con otros cancilleres de la región de apertura de embajadas físicamente conjuntas en algunos lugares. Se nos pidió que presentáramos una propuesta en base a los trabajos que ya tenemos para los casos de India, Australia, Rusia y Escandinavia. Es una propuesta que vamos a presentar la otra semana bajo un concepto simple que yo les decía popularmente, que podemos empezar juntos pero no revueltos, ¿no? Estar en una misma instalación. Por supuesto, cada país tiene su propia política exterior, tiene sus propios funcionarios, pero eso ya nos hace disminuir en ciertos costos y nos hace garantizar mayor cobertura. O sea, compartir el espacio físico, por ejemplo. Es algo similar a lo que tenemos en la red consular en México. En la red consular en México compartimos instalaciones con varios países, ¿no? Y eso nos permite una mayor cobertura y un ahorro de recursos. Eso lo vamos a comenzar a implementar con varios países de la región centroamericana. Por otra parte, esta política de apertura nos ha permitido que nuestra la cooperación comprometida hacia El Salvador se haya ido incrementando. Pasamos en el primer año de gobierno
de un promedio de 100 millones comprometidos que se garantizaban en gobiernos anteriores, en promedio cada año, a 300 millones el año pasado de dólares. Y este año recién finalizado pasamos a 400 millones de dólares. Hemos cuadruplicado la cooperación que recibía en promedio cada año los gobiernos anteriores. Eso es sobre todo por esta política de apertura al mundo, pero también porque hemos ordenado mucho la cooperación al desarrollo en El Salvador. Hemos instaurado el sistema de información de la cooperación al desarrollo que está disponible en nuestra página web y que cada cooperante o cualquier persona puede ver qué cooperación viene a El Salvador, cuánto, hacia dónde se va, y ese mecanismo de transparencia y de orden le ha gustado mucho a los cooperantes y hemos ido incrementando esos niveles de cooperación. También pues es importante mencionar que hemos logrado un nivel de liderazgo muy fuerte en el ámbito regional. Vamos a asumir además la presidencia pro tem por el 1 de julio del SICA y aprovechando eso estamos promoviendo intercambios estratégicos, por ejemplo entre SICA y los países del CARICOM, entre SICA y Rusia, SICA e India, SICA Corea, SICA Taiwán, SICA Brasil, que ya no solo es el acercamiento bilateral que teníamos como país con esas regiones o países, sino el acercamiento de la región centroamericana con esas regiones o países y El Salvador actuando como facilitador en ese campo. Canciller, pero no se está abriendo relaciones con países solo por abrirlas. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, si han medido ustedes o están midiendo en cada uno de los países donde se abre una representación, saber cuál es la cantidad de salvadoreños, cuál es la fluidez que hay de visitas de ese país hacia El Salvador que permitan tener entonces una representación ahí. Claramente cada decisión que tomamos obedece a un estudio a fondo, no solo respecto a los salvadoreños que hay o no hay en un país, que son determinantes por supuesto, sino también al flujo comercial, a la balanza comercial que existe, a las inversiones que existen de ese país. Te pongo el caso de Rusia. Con Rusia tenemos relaciones ya desde las administraciones anteriores, pero abrir una embajada en Rusia significa que ya solo con el anuncio hay gente que está amarrando negocios de venta de café con Rusia, amarrando negocios de turismo con Rusia, amarrando negocios de venta de azúcar con Rusia. Y eso pues nos permite una expansión. En el caso de Australia es diferente. Ahí pesa más el tema de nuestros compatriotas sí, claro. En Australia, ¿no? Aunque hay menos tráfico comercial. Comercial, exactamente. Y en el caso de India pesa más el hecho del desarrollo tecnológico que India está teniendo y la presencia como potencia de emergencia que India está teniendo en el mundo. Es decir, ¿eso compensa entonces la inversión que el país hace en mantener una representación abierta en esos países? Sí, sobre todo porque además nosotros buscamos hacer una inversión que sea lo menos posible. Además, hasta ahora no hemos pedido presupuesto adicional al gobierno, sino que las nuevas sedes que hemos ido abriendo las hemos abierto con ahorros que hemos tenido en viáticos, en combustible, en energía eléctrica, en papelería, y esos ahorros lo único que hemos pedido es la reorientación. Y por otro lado buscamos que algunos países nos cooperen, por ejemplo, con facilidad de instalaciones sin que eso ponga en peligro nuestra soberanía y nuestra política exterior. Pero si hay países, como es el caso, vuelvo y repito, en México, hay no el gobierno central, pero sí algunos estados nos han facilitado instalaciones para que pongamos ahí nuestras oficinas consulares. Y si eso no significa ningún compromiso de nuestra política exterior, nosotros pues hacemos uso de ese recurso que nos lleva a disminuir las erogaciones que tenemos que hacer como país. Perfecto, canciller, explíquenos qué ocurrió finalmente con el caso de la remoción del director de la Casa de la Cultura en Los Ángeles. Teníamos entendido que hubo una decisión de enviarlo a Qatar. ¿Qué ocurrió con este caso finalmente? Porque bueno, parece que despertó la animosidad de la comunidad de salvadoreños en Los Ángeles. Sí, yo pienso que aquí pues hay un problema de no comprensión de lo que significa ser un funcionario del servicio exterior, empezando desafortunadamente por esta persona que ya tenía varios años de trabajar bajo la responsabilidad de un consulado, aunque con una tarea específica. Entonces, lo que se hizo es una política de rotación que se está llevando a cabo en toda la Cancillería y que se hace en cualquier Cancillería del mundo,
Solo para que tengas una idea, hemos promovido más de 30 jóvenes que venían trabajando desde la administración anterior aquí en la sede y que ahora han pasado al servicio exterior. Pero también la gente que está en el servicio exterior la tenemos que rotar, es una práctica sana en cualquier cancillería del mundo. Entonces yo lamento que no haya existido esa comprensión, que prácticamente se haya querido politizar un caso rutinario y por lo tanto pues hemos incluso tenido que enviar una nota verbal al Estado de Qatar lamentando los inconvenientes y las expresiones desafortunadas que este funcionario ha tenido contra el Estado de Qatar, que lesionan las buenas relaciones que históricamente hemos tenido con Qatar. Ahora, finalmente él fue separado de relaciones Bueno, exteriores. se ha iniciado un proceso administrativo sancionador, como es normal cuando se dan este tipo de casos, sobre todo cuando se atenta entre las buenas relaciones bilaterales entre los estados, y por eso ser funcionario de la Cancillería es un asunto tan delicado que desgraciadamente todavía algunos no han tomado conciencia. Bueno, se nos agotó el tiempo. Canciller, le agradezco que haya compartido con nosotros, muy gentil. Con mucho gusto, estamos a la orden siempre. Bien, terminamos así la entrevista en línea. Esperamos que ustedes descansen durante el fin de semana y nos vemos el próximo lunes.